Ciencias naturales en secundaria durante muchos años también y especialista en divulgación ambiental, y simplemente nos va a hablar de la laurisilva, pero con un enfoque que normalmente no se suele dar. Simplemente le dejo con Carlos Silva. Buenas tardes, director de la Real de Amigos del País, exrectora Marisa Tejedor. Agradecer a las personas que están presentes, miembros de esta casa, darles las gracias a Cándido, las gracias de que me haya invitado, pero las gracias a que es de esas personas que se han decidido a transmitir a través de documentos la historia de la geología, y ese es un legado que queda en castellano, no ya para nuestras fronteras, sino más allá. Para los que van a saber de la laurisilva, les recomiendo el lunes, donde el director del Parque Nacional, Ángel, hará la explicación. Yo utilizo, y es lo que... ven, a ver si no paso... para dar para atrás. Carlos, para... ¿Dónde lo hago para que...? Aquí, bien. Lo que voy a hacer es intentar conjugar un análisis de algunos vocablos fundamentales y de los ambientes sociales que había alrededor de ello. El término de laurisilva, veremos por qué tiene importancia, por qué se reivindica en la década de los años 70, y a Garajonay no hablo del Parque Nacional, sino de toda esa ambientación previa al Parque Nacional y las peleas que habían. Ven, en el centro, ahí hay una de las claves fundamentales en la conservación. Esa foto, esa imagen que la volveremos a ver, imagen magnífica, pero de entrada les quiero llamar la atención una idea básica y fundamental de futuro. Es la reincorporación de los materiales a través de las putrefacciones, a partir de toda la actividad biológica. Ahí hay un árbol caído, las cortezas, y no hay que llevárselo, hay que dejarlo para que vuelvan, por un lado los minerales, vuelvan la materia orgánica y la diversidad tenga un sustrato realmente importante. Esa es la clave. Y lo que tienen arriba, que son las palabras de medio ambiente, ecología, no son palabras, son problemas en Canarias. Esta frase tiene 40 años y 7 meses. Y en algunos casos veremos cómo se siguen manteniendo en esta situación. El Garajonay, el parque, es la fusión de dos nombres, y ahí lo tienen en ese fragmento de cuadro, en la parte inferior, en que la intolerancia es la característica en la leyenda en que un joven de Tenerife, una joven de La Gomera, quieren amarse y se les bloquea. Y se une, y lo utilizamos con alegría, una tragedia. La fusión de Garajonay, cuenta la leyenda que a través de una vara de brefo, antes que los separen, prefirieron abrazarse en un abrazo de muerte, pero que les mantendría unidos. Las características que tienen nuestras islas, uno de los premios que ha tenido imágenes de la NASA, extraordinaria, magnífica. Lo magnífico se nos olvida. Se nos hace cotidiano y se queda en el olvido. Y el logotipo, un logotipo que amo especialmente, no ya por su belleza, que está clara, no ya porque tenga el teide, sino porque ha sido núcleo durante los 50 años, unas veces con más intensidad hasta hoy, y de ahí el agradecimiento que doy en público al director de la Real de Amigos del País, en que en estas paredes
se dan ideas francamente potentes, se hacen revisiones que hay que poner hacia adelante. Donde queda, y es el desafío que tenemos, es el efecto de multiplicar estas cuestiones que hay. De esta imagen podemos comentar aportaciones de hierro, de cianobacterias. Podemos aportar muchas cosas, pero muchas veces lo que hay que hacer es gozar lo que tenemos, dejar que los sentimientos haya un contagio y vayan hacia adelante. Ese es un tema que debemos recuperar. En conocimientos tenemos bastantes avances. Y cuando hago este movimiento es la frescura, el recuerdo vivido del agua corriendo, emociones, el que llaman el río en lo hoy de parque, ya no se habla del Fedro, sino el parque va teniendo más presencia. Y quiero llamarles a un homenaje a una persona, Antonio Tejera, Premio de Canarias, en que tiene a bien llamarse Mago del Sur, en el sentido de saber los orígenes, conocerlos y potenciarlos. Vive cerca del río. El río es un profundísimo barranco, impresionante, que habla de la erosión del agua. Y ese no es uno de los testigos, pero sí quiero traerlo, que si nos miramos en el paisaje, aparte de emocionarnos, tenemos información de cómo el agua ha tenido una potencia enorme con esa capacidad de erosión como en el río. Aquí tenemos agua. Y aquí tenemos una historia que se llama Meriga y que la conexión que voy a ir haciendo de las palabras y de ese ambiente, gracias a que había cogido prestigio la referencia de la laurisilva, Meriga se frenó. Volveremos a ello. Hoy es una presa, ahí hay unos árboles muertos, es toda una lucha que se ha tenido y luego veremos aciertos y desaciertos cuando reflexionemos en poco momento de Meriga. Una característica que tenemos los canarios es que no sabemos, no utilizamos ni el este ni el oeste, a no ser que sea para cuestiones históricas. Si hablamos del este, no pensamos en la cultura asiática, pensamos en lo que ahora está cumpliendo 100 años, el este, los que hemos cumplido 18 años 3 veces y vamos largo, eran los países del este, lo que ahora se está celebrando el centenario de la Revolución Bolchevique. Es decir, nos limitamos mucho en los conocimientos. Pero del oeste, no lo he puesto a la imagen porque no hace falta. Las películas que hemos visto nosotros del oeste son bastante intensas. Esa es la visión que tenemos. Dejé separado del escultor colgado haciendo esa extraordinaria obra. Los grandes presidentes americanos, pero los olvidados, los machacados, son los dueños del territorio. Quedan en un recuerdo los llamados Piles Rojas, la alimentación Buffalo Bill, un individuo que tenía el oficio de matar búfalos para llevárselos a alimentar a los indios, no por protección, sino para que no salieran a determinados sitios. Millones de búfalos, animales de 1.000, 1.500 kilos, desaparecieron en decenas de años. Iban abriendo el tranvía, disparaban como entretenimiento, se bajaban, le quitaban la lengua, un par de kilos, porque se los prepararían en la siguiente estación. Y allí se pudrían miles de kilos de un animal fundamental para que funcionara los ecosistemas. Esas películas que hemos visto del oeste, en que hay un silencio, hay una música del italiano extraordinaria, y de repente unas bolas de unas hierbas secas, las arrastra el viento, las mueve, le da ahí la emoción. Eso eran de los cambios de aquellos
animales no como nuestras cabras, animales, insisto, entre 1.000 y 1.500 kilos, alimentaban de los pastos y mantenían un equilibrio de esas grandes extensiones que había. Debajo, el origen de la vida, el agua, retenido en una tela de araña. Estética, sí, pero hubo un personaje que fue clave en los arranques de la primera mitad de los años 70, recién hecha la conferencia internacional sobre el medio ambiente, cuya evolución fue muy interesante porque cuando se empezaba desde la conservación a chocar con acciones de la FAO, cuando se iba y decía que había que conservarse la cobra endémica de la India, te decían, miren, yo no puedo seguir o abstenerme de echar el DDT porque los millones de kilos de insectos se comen y dejan hambrienta a mi gente. Ese conflicto hemos pasado 45 años, 47, y seguimos sin resolver el cómo alimentar a una población y cómo convivir con otros seres. ¿Y por qué? ¿Por qué la tela de araña? Porque se utilizó cuando el jefe Seattle, cuyo nombre se conserva en una de las grandes centros americanos, hace un discurso que quien lo haya olvidado le invito a que lo reutilice y que no de buscarlo. Hace todo una serie de consideraciones en que dice, ¿cómo te voy a vender el agua? ¿Cómo te voy a vender el aire? Y es la convivencia que se establece con el equilibrio que tenían estas personas. Y da una idea fundamental dentro de la ecología. Dice, el hombre, utiliza la palabra hombre, ahora se dirían las personas, no creó la trama de la vida. Él es un solo hilo, y lo que le haga a la trama se lo hará a sí mismo. Luego, este principio de respetar para tener futuro lo hemos difuminado por completo en el siglo XXI. Yo quiero hacer dos homenajes fundamentales a la laurisilva. Von Enreiter es un botánico de la Alemania Oriental con el cual hemos sido enormemente tacaños. Solamente Atán, la segunda parte de Atán a partir de los años 80, lo nombra miembro de honor y es lo único que se ha hecho. Con von Enreiter yo no sé si habría que haberle hecho un edificio, un pueblo, una calle, pero es la persona, estaba haciendo su tesis doctoral, todas las fotos extraordinarias de las matarrasas brutales que se estaban haciendo, se las lleva a Gilberto Alemán, salen en la prensa y se crea una conciencia. Esa conciencia, que luego volveré a ella, porque la laurisilva es un símbolo de identidad, de convivencia con la naturaleza y cómo el crecimiento de la universidad nos deja sin esa referencia. Iremos luego. La otra es a José Sabaté Fons. Hace una semana estuvo aquí, se le hacía él daba unas vivencias, sentí enormemente no estar, estaba en un Congreso Nacional de Parques Nacionales y Turismo Sostenible, y me callo lo del turismo sostenible, no porque sea fundamental, sino porque se habla, se dice, como estamos en el 2017 declarado por Naciones Unidas el turismo sostenible, y cuando haga así, debe ser que estoy sordo, no oí caminos, soluciones para utilizar un turismo rentable, sostenible, sino que se decía que había que hacerlo, que mantenerlo. Es decir, gastar unos dineros, pero sin buscar esas alternativas reales. La llegada de la bombona de gas a Canarias 1953, 5 años antes que la península. Ese fue la gran causa de que hoy
lo que Carlos nos comentaba de las gotitas que quedan del bosque termófilo, ahora sucedería con cualquiera de nuestros bosques. Es la bombona la que salva esa cuestión. De tener una cocina limpia, de hacer una comida sana, sin leña, por muy sabrosas que vayamos nosotros a algunos sitios a tomarla, es la bombona. Pero la bombona tiene una calidad especial. José Sabaté, en esa silla, hace 7 días, era una mente que hasta hoy sigue siendo peculiar, con capacidad de análisis, y él, que era el jefe de una de las unidades de CEPSA, promueve el uso de la bombona, convence a los vendedores, a los distribuidores, de cómo meterlo. Se mueve por todos sitios para que se utilice la bombona. Y ese avance, 5 años antes que en todo el sitio, ha sido una de las personas que, gracias al butano y gracias a que él, economista, en lugar de decir yo me aparto, se vende poco, no, se implicaba, y en esa implicación salvó a la laurisilva. En esta composición que he hecho, utilizando la postura que tiene, él, muchos años más tarde, él sabía que había que quitar el carbón, la leña, y que se salvaban los montes, bueno, pero más tarde, cuando él se entera de la importancia que tenía la laurisilva, se ha hecho consciente de cómo su aportación, y este es el ejemplo por qué lo pongo. Una persona con un oficio, haciéndolo ampliamente, las repercusiones laterales que tiene, como en este caso, es que gracias a José Sabaté, la laurisilva hoy existe. Porque si él, insisto, no hubiera caído sobre las personas que distribuían las bombonas con los organizadores de la zona, se hubiera tenido una lentitud mayor la introducción del gas butano y hubiera desaparecido la laurisilva. Aquí me van a permitir un pequeño guiño de humor. Si leen al final, en China las situaciones tan potentes evidencian la envergadura del problema. Eso es dentro de Pekín. ¿Por qué lo traigo? Porque miren, en la primera mitad y parte de la segunda mitad de los años 70, cuando copiamos no para resolver cosas, arrastramos defectos. El castellano es muy rico y tiene la palabra contaminación, clarísima. Pero los ingenieros que trabajaban en los ministerios y a pocos cientos de metros tenían su despacho por la tarde, lo que sabían era inglés, y entonces utilizaban los libros de pollution. Y hablaban, y se sigue hablando de polución. Esto es bastante reciente, y se sigue utilizando polución. ¿Por qué en aquellos momentos en que iba uno tomando conciencia de que el planeta, y ahora han pasado 45 años, estamos en la situación en la que estamos? Porque oír a las personas públicas, alcaldes, otros cargos públicos con las manos enfatizadas, porque no podemos, tenemos que parar la polución. Y la polución en esa época, hasta bastante avanzado, creo que fue hacia principios de los años 80, nada más que tenía un solo significado, en castellano: la emisión involuntaria del semen mientras estaba dormido. Entonces, eso que te dijeran que todo estaba polucionado y demás, pues te daba una cierta sonrisa. Una cierta sonrisa porque del otro medio ambiente, también en la primera década de los años 70, un alto cargo de ministerio, en una reunión técnica con varias instituciones, decía: miren, nos van a exigir un nivel de contaminación. Vamos a dar una cifra mayor de contaminación que la que tenemos, para que cuando vengan a la revisión dentro de 3 o 4 años, no haciendo nada, parece que hemos bajado. Es decir,
era la picaresca, la mentira. Se pusieron de moda las 3E, las 3P. Aquí podríamos decir la P de polución, que ahora tiene otros significados. P.P.M. partes por millón. En este edificio, hace unos años, en que de la segunda estación del mundo en seguimiento climático daban una información curiosísima. Santa Cruz no pasa de los 15 grados de temperatura media, no baja. Hay unos estándares, cuando tú tienes los estándares, metes a hacer el control y no había contaminación. Y resulta que uno de los lugares con mayor concentración de 4x4, las Islas Canarias, especialmente Tenerife. Pues bien, había una molécula que salía por el tubo de escape, que si está por debajo de los 15 grados se rompe, y entonces se detecta esa contaminación, pero en Santa Cruz, habiendo una gran cantidad de estas moléculas contaminantes, no se detectaban. Luego, no es hacer unas inercias, sino hacer un tipo de investigación importante. Yo, por ser un tema excesivamente delicado, pero creo que hay que abordarlo de diferentes instituciones, es algo que está sucediendo en Barcelona en sus muelles. Están controlando los cruceros. Por un lado, los catalanes hacen una economía clara y analizan lo que entra, lo que gastan y lo que cuesta mantener a ese tipo de visitantes. Pero hay otro tema mucho más importante, que es el tema de la contaminación. Y nada más que dejo ese punto en ese sitio, porque o lo abordamos o nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Es decir, cuando hay un problema hay que abordarlo y no ignorarlo. El Cairo, el nivel de contaminación, achacan al clima. Ahora hay un paraguas extraordinario para todo, que es el cambio climático. No se resuelven cosas porque el cambio climático. Y esa foto primera de Tokio nos da el nivel de dureza de algunos tipos de contaminación. Doha, y habla de una pequeña capital. Con esos edificios la densidad es brutal. Tiene unos niveles de contaminación enormes. Pero el gran capital, los Emiratos Árabes, esas construcciones, miren, han hecho edificios que si la base la pone al lado del Cabildo, la altura que llega está donde estamos nosotros. Edificios de más de 500 metros de altura. Tienen un nivel de contaminación bastante alto. Si venimos a nosotros, en Santa Cruz hay dos zonas, las de más alta calidad. La tercera que se incorpora es donde está el Palacio de Justicia, el auditorio, toda esa zona que han ido poniendo. Todavía no hemos visto los datos que tienen de problemas, pero cuando entra el tiempo sur de la refinería, llega a las laderas de la montaña, se frenan y ahí está uno de los barrios más caros de Santa Cruz. Yo siempre me gusta ir a elementos más cotidianos. ¿Saben dónde está el kiosco Numancia? ¿Dónde está el Parque García Sanabria? Pues a partir de ahí hacia arriba hay toda una zona residencial de buena economía y ahí les llega la contaminación. Lo que estoy diciendo es que nadie, y por eso he sacado lo de los Emiratos, si no se soluciona, nadie se escapa de la contaminación. Me van a permitir una referencia al fútbol. Un balón de reglamento, si lo envolvemos con papel higiénico, el ancho, es lo que la atmósfera, claro que tiene 200 kilómetros, pero ya en el Everest, 8 kilómetros solo, ya hay falta de oxígeno. 3, 4 kilómetros, pero si quieren ponemos 100 kilómetros frente al radio de la Tierra, 6.400 kilómetros y algo más, no es nada. Por eso la contaminación que estén produciendo
la nacionalidad china se está llegando a todo el mundo y eso va rompiendo el equilibrio y creando el cambio climático. Ahí tienen unos principios. Hace 40 años y 7 meses, en la primavera del 77, se leyó el Manifiesto Canario Primavera. Volveremos a ello. Y ahí te aparece la laurisilva. Y la laurisilva en aquel momento se identifica como una reivindicación de convivencia con la naturaleza. Se van frenando las matarrasas y se hace una palabra técnica donde en la facultad nos enseñaban que no eran lauráceas, es decir, no pertenecían, el laurel todos los conocemos, tiene una flor, tiene un fruto que le caracteriza. Pues en la laurisilva, y más en las nuestras, una veintena de árboles diferentes, que en un mismo barranco, en una ladera hay unos y en otra ladera hay otros porque les llega una humedad según las orientaciones, es de una riqueza impresionante. Tenemos que hablar de lauroides, hojas lauroides, en forma de laurel. Porque hay una convergencia morfológica, como antes en el piso anterior hay una convergencia morfológica, te parece más a un paraguas, las tabaibas y los dragos tienen una convergencia en cuanto a aspecto, y en cambio el cardón es primo hermano de las tabaibas y nadie lo identifica por la forma. Luego, esas respuestas en que han pervivido o han tenido ventajas nos van indicando cuestiones de la naturaleza, pero no una naturaleza para gozar de ella, sino si la conocemos, luego podemos aplicarla en rescatar errores o lugares de pérdida que no son necesarios para el futuro. El otoño. Estamos en otoño. Y una de las cosas por las que le he agradecido a Cándido el que me invitara a intervenir es que yo estoy iniciando una década de mi promoción, a la que le debo mucho, la convivencia, el ambiente, durante la licenciatura de cómo estudiar y convivir y divertirnos, a luego las extraordinarias figuras que hay en mi promoción. Y cuando me refiero yo a ellas y al cariño, todavía tenemos 3 personas que no han empezado a tener esta década que estoy estrenando yo, todavía les quedan meses o un año para llegarlo. Con este juego es que los que conocemos cosas, si convivimos, como ha sido el caso entre nosotros en la primera promoción de biológica, si se trabaja, se pueden dar respuestas a los vecinos y a nuestro planeta. Aquí tenemos el otoño, a la izquierda de ustedes, el de un parque. Nosotros no somos, así como no somos conscientes ni del este ni del oeste, no somos conscientes del otoño. ¿Por qué? Porque si cae una hoja, sea de pino o sea de cualquiera de los componentes de la laurisilva, le está sustituyendo otro. La hoja caída, con colores tan extraordinarios como el que tienen a su derecha, volveremos a esa imagen. Como el ver los árboles deshojados, únicamente los tenemos, que antes se hacía la referencia, en los castaños, cuya madera era fundamental para las viñas, para hacer los toneles, era la importancia que tenía y por lo cual se ponían los castaños, son los que se le caen la hoja. Nosotros siempre tenemos un monte verde. ¿Y eso que era el monte verde? Un término que en aquella época lo defendían los que no querían mantener la diversidad de la laurisilva porque lo talaban, tenían toda la explotación de ellos. Claro que después de una matarrasa, para los que no saben, sea en una ladera, cortan y el árbol te lo dejan con centímetros. Algunos brotan de esos troncos y la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad es brutal. Y como sale brezo y falla, salen con fuerza, salen las hojas con un verdor más potente, de ahí que se le llame monte verde. Ahora, la fitosociología, los botánicos, han unificado fallal brezal, laurisilva, es decir, todas las maneras de
los bosques que están en el dominio de las nieblas le dan la definición de monte verde, con lo cual se le ha dado un carácter científico a un carácter que antes era significativo de la pérdida de biodiversidad de la laurisilva. Pero volvamos a la imagen que tienen a la derecha. ¿Qué cantidad, qué riqueza cromática la tenemos en la izquierda, en que casi todos pueden ser de la misma especie o no, pero tienen ese color tan espectacular del otoño? Lo anterior era en Canadá, pero los araucanos, nombres sonoros, las araucarias de una tradición de más de 100 años en la laguna, cuando nos metemos en algunos de sus bosques, vean la riqueza cromática, es decir, todo un proceso biológico en esos árboles y en sus hojas. Canadá es la gran identidad del otoño. En su bandera nacional aparece una hoja. Meternos en el campo, que es una de las cosas que tenemos que recoger, no ya es tanto, que es lo que yo he renunciado en mi intervención, de hablar de la ciencia, de hablar de los nombres, de hablar de la biodiversidad, es hablar de las emociones. La imagen que tienen ustedes a su izquierda, si estuviéramos a más oscuridad, nos da una atmósfera mágica. La luz azulada, el primer término de esas hojas, la que tenemos a la derecha, es decir, toda esa riqueza que nosotros no vemos con tanta variedad cromática, pero si nos acercamos a las hojas, la que tienen ustedes a la izquierda a mí me parece absolutamente irreal. Me parece que ha sido un montaje en que cae una hoja, el reflejo en el agua. Tienen de una misma especie diferentes colores. ¿Cómo lo tienen en esa riqueza? He puesto 8, 10 imágenes del otoño que queda pelado el árbol, pero que mientras hay una riqueza de animosidad. Y aquí está la explicación. Ven color verde en la que tienen a su izquierda en primer plano y otra gama de colores. Y es que hay determinados vegetales en que tienen una serie de plastos, no que sean pesados, sino están los cloroplastos verdes, los diferentes colores, y según va siendo la intensidad lumínica, otros factores de la fisiología del árbol van perdiendo y van cambiando en colores. Cuando nos acercamos a explicar o a percibir las emociones, pero a ponerlo en aplicación, avanzamos. Una cosa que caracteriza a nuestra laurisilva en determinados tramos es que las copas de los árboles están tan pegadas que más del 99% de la luz es rechazada por las copas y hay una gran umbría en el interior. ¿Ha habido alguna aplicación de esa? Miren, todos nosotros, y si no, alguien muy cercano a nosotros, tenemos plantas de interior. Plantas que están en casa donde no les llega el sol directamente. Esas tienen que ser de sotobosques donde las copas de los árboles de manera natural no llega toda la luminosidad y a lo mejor llega menos del 1 o del 0,5%. Y hay una aplicación importante comercial. Es decir, si sabemos buscar y conocer, avanzamos en aplicaciones. Tenemos esta costumbre. Yo creo que poco comentario. Estamos obsesionados por llevar la carretera donde sea. A mí esta foto me parece un regalo de una imaginación y de una resolución técnica en que tiramos por todos los sitios. Antes Carlos nos hablaba, en Chío había, el matemático nos decía esa candidez de la cual yo participo, y no se podría desviar. Hay una imagen que estuve tentado de ponerlo, en que hay un árbol en un páramo, llega a la carretera, hace una curva y sigue. Miren, los eucaliptos que tenemos subiendo hacia la Cruz del Carmen,
en la carretera es que para las grandes distancias en Castilla, en La Mancha, plantaban eucaliptos porque crecían rápido para que hubiera algo de sombra y romper el sol para que no te diera de frente. Y aquí, como estaban puestos en el presupuesto, te cortaban componentes de la laurisilva y te ponían el eucaliptus que todavía perdura en algunos sitios. Es decir, se hacen cosas por inercia, en un momento son avanzados y en otro momento son disparates. El orgullo americano. Las secuoyas. Miren, las secuoyas, por lo poco que sé de ellas, les conviene un incendio cada 30, 80, 100 y pico años, porque la semilla, ante un incendio, rompe la protección. Por eso a Carlos le preguntaba antes con las sabinas, con el cedro, en que antes los cuervos digerían parte de la cáscara, porque semillas que perduraban hasta que hubiera agua. Por eso están donde están, en ese sitio de baja pluviosidad. Un orgullo en varios sitios es cortar una secuoya, pero fíjense desde qué año se hacía, para que pasara un coche. Árboles que ya eran más que maduros cuando Colón se acerca al continente. Luego, la eficacia de cortar esos ejemplares de madera. Mire, un acuerdo como una directiva de Montes Americana. Esto es un incendio que se pasa por las narices ese acuerdo. Guardo silencio porque eso es el Amazonas, uno de los grandes pulmones de las aportaciones de oxígeno a la naturaleza. Ojo, la otra mitad podemos jugar nosotros un papel internacional, crear la conciencia de la protección cercana a nosotros, todo ese pasillo, cuando desde este mismo tarima se estuvo discutiendo con las prospecciones petrolíferas. Unos que sí, otros que no, además con un entusiasmo, y me callo para no añadir la postura mía. Pero una cosa sí estaban todo el mundo de acuerdo, en que los buques de un solo casco eran un peligro. Se siguen pasando por el pasillo entre Canarias, Madeira, Azores y el continente africano, y hace 40 años se declaraba en el Manifiesto Canario Primavera que había que solucionarlo. Es decir, cuando nos ponemos de cosas y dejamos pasar decenas de años, eso es un lujo que tal vez nos deberíamos avergonzar de permitirlo. Cuando pongo estos datos y dejo aquello en blanco, empecé a tomar datos, a verlo, no a deprimirme, pero a decir, permítame una muletilla nuestra, coño, seguimos igual que hace 300, 280, 40, 10 años, 20 días, haciendo el imbécil. Si se fijan en esas cifras, 350.000 hectáreas cada año. Yo antes decía lo que significaba eso en estadios de fútbol. Ahora, o creamos conciencia de apoyar el hombro, no de decir esto hay que hacerlo, sino de apoyar el hombro y arrancarlo, o se nos va de las manos. Ahí tienen un ejemplar de la Amazonía. Miren, yo he tenido el orgullo de compartir con la ex rectora Marisa Tejedor el aula 6, el aula 1 de la Facultad de Ciencias. Unas maderas extraordinarias, hechas cuando se abre, a finales de los años 50, se abre lo que ahora es el edificio central. Esas maderas provenían de Guinea y aquí se han conservado. En la Amazonía, compañías del Japón, cuando ven que puede haber un problema sindical para cargar las tablones y demás, árboles de una madera extraordinaria y con envergaduras de esta o superiores, las ponen en virutas para que entonces sean absorbidas, sean depositadas,
se metan en los barcos y se lleven. Nosotros tenemos una compañía que conocemos, que aquí tiene una sucursal importante, es la única compañía que tiene tren privado en Europa. Y que el viruteo o las lascas de la madera para hacer los elementos compactos, y que seguramente todos nosotros tenemos algún mueble en casa de esa firma, pero que no solamente nos carguemos a este árbol, y si no, un primo hermano suyo, con esa envergadura, podía tener en hormigas, 11, 16 especies diferentes subiendo y bajando por él. Inglaterra, si la memoria me acompaña, toda Inglaterra tiene 3 o 4 hormigas endémicas. ¿Por qué es tan importante el proteger la biodiversidad? Me vuelvo a los americanos. ¿Tendremos tiempo de solucionarlo? ¿O nos pasará como la imagen de la derecha, que el tiempo se nos rompe? Podemos buscar imágenes hermosas, pero se nos rompe. En ese tiempo, si lo aplicamos a la Amazonía, si ahí ven que hay a su derecha en la parte superior, lo que vendría a ser entre la 1 y las 2, si fueras un reloj, ven ahí como un polvillo, es un aparato para la agricultura. En América, yo les invito a que recuerden esas grandes cosechadoras enormes que van unas con otras haciendo unas anchuras de cientos de metros recogiendo trigo. Y tienen en un año un problema muy serio. Las varas de trigo se doblan, no hay manera que se puedan recoger. Se perdió todo ese año. Y gracias a que tenían un instituto de botánica y un botánico les dijo, miren, hay, no sé cómo lo diría en inglés, yo lo voy a decir de una manera amable, hay un trigo turco que es una basurilla que no tiene más de 7, 8 centímetros y que te da 4, 7 granos, no te da más, pero es resistente al hongo que estaba atacando a todas las cosechas americanas. Cogieron, prepararon, montaron y se volvió a recuperar el año siguiente. La biodiversidad no es ya el respeto a la vida, sino que ahí están soluciones. Por eso lo que hay que hacer de una manera ineludible, siempre en todo, es aumentar la investigación científica en todos los niveles, desde el espacio hasta el suelo. Es la única manera que podemos sobrevivir. Y permíteme que vuelva a utilizar la muletilla nuestra. Cuando dijimos, coño, ya somos 3.000 millones, hemos duplicado esa cantidad y seguiremos. Por eso la biodiversidad no es un lujo, sino que es una necesidad. Y esto es lo que sucede. En la parte superior izquierda de ustedes, el monte, arrasado, arrasado y puesto en cultivo para alimentar a terneras. Y esas terneras luego ser utilizadas en hamburguesas. ¡Ah, qué bien! Pero miren, la erosión, ese terreno desaparece por la cantidad de lluvia que hay en la zona de la Amazonía. Y yo les doy con esta imagen una postura al contrario. Carlos antes nos decía que, bueno, el sector primario, tener 20 o 50 años y estar ahí trabajando y que se te pierda porque no llueve, es duro. Se abandona el terreno. Se abandona el terreno, se erosiona y una de las referentes en investigación en edafología está cerca de esta casa, pero como imagen, una piedra, una roca que pudiera tener 10 centímetros, pasa a tener 17, 18, después de varios miles de años, en que se deshace, pasa lo que tenemos nosotros la idea de tierra, hay un montón de vida ahí, el aire se introduce ahí y te forma la tierra.
puede ser arrastrada en cuestión de horas. La lluvia que se anuncia para el viernes llevará toneladas de tierra al mar. Pues bien, eso que está abandonado, si lo facilitamos, le puede pasar lo que está a la izquierda. No vamos a poner cultivos, pero sí facilitar elementos del monte que puedan crecer ahí. De hecho, de manera natural, pero te tarda 10, 20 años, se va invadiendo, para luego alcanzar el monte que tenemos ahí. Eso tendría importancia. Si hubiéramos hecho una investigación, que era lo que el profesor Antonio González, que dio clase en esta planta, en que en su laboratorio nos comentaba, cuando se salían ácidos y se cargaban las maderas, la venta de enfrente, porque era un lujo que vinieran cajas de madera, se las pasaban para poder ahí apoyar y hacer experimentos. Nos apuntaba, sería fundamental que se conocieran los productos naturales de las especies y se preparara una materia, una cantidad de kilos para base de medicamentos. Eso tendría un alto valor. Pues si tuviéramos una investigación más seria por parte de la sociedad de haber invertido, en vez de esos terrenos abandonados, se hubieran plantado determinadas especies cercanas al monte, cercanas a la laurisilva, y de ellas se hubieran sacado productos naturales. Ahora han pasado 50 años y seguimos diciendo, hombre, pues mira, a lo mejor... Y sin embargo, el poder que han adquirido las multinacionales farmacéuticas te bloquean cualquier cosa. Y permítanme un paréntesis personal. Conozco una persona muy cercana en que hace 4 meses se operó de cataratas. Y siempre en las cataratas te ponen un colirio y luego hay otro que se lo ponen la mayoría de las personas y que es un colirio que hay que quitarse al mes y que la gente lo utiliza a lo mejor por 4 o 6 días. Me rasco para decirles, señores, señoras, 1 litro de ese colirio, porque no está controlado por la Seguridad Social, está a libre venta, 1 litro de ese colirio, donde casi todo es, como el agua de mar, cloruro sódico y luego tiene 2 moléculas de sodio, el litro 1.800 euros. Entonces, hay cosas que se nos van pasando desapercibidos y que pudieran tener otro tipo de planteamiento. Luego, esto que es la muerte de la Amazonía, nosotros podíamos utilizarlo en el sentido de las agujas del reloj, terrenos abandonados, facilitar determinados habitantes del sotobosque o del monte y poderles dar una orientación de uso farmacéutico. Les traigo a la memoria algo propio del Ayuntamiento de La Laguna. 1971 se crea ASCAN en Gran Canaria, se viene a Tenerife, se crea ATAN, y no nos gustaba aquel nombre de Amigos de la Naturaleza, y la propuso el profesor Vilpret, seguramente impactado por esta sociedad que se llama Amigos del País de Tenerife, que es una idea generosa, porque eso yo me sumo, que en lugar de llamarla la Real Económica, que me recuerda a una tienda que era muy barata y se llamaba La Económica en Santa Cruz, prefiero la Real de Amigos del País, de cualquier país donde tú vivas y ser del planeta desde ese lugar. Pues Checho Bacallado, doctor en biológica, empezó con lepidópteros, luego director del museo, ha hecho un montón de investigaciones, de liderar un montón de grupos. En ese momento, en la primera mitad de la década de los años 70, es concejal. Dice, oye, ¿qué puedo hacer para poner esto? Y con un grupo de personas entendidas prepararon una moción. La puso en el ayuntamiento, se lo habían pedido desde los propios compañeros de corporación y el alcalde, y entonces el Monte de las Hiedras fue el primer monte de propiedad municipal en Tenerife en que se le da como objetivo la protección. Miren, esto es de hace 12 días.
el Monte de las Hiedras, en la zona de más alta biodiversidad, que es la Cruz del Carmen, la concentración de cosas que hay, con un derecho magnífico, que es la diversidad de movilidad, para que haya personas que tienen que trasladarse en silla de ruedas, gocen también de la naturaleza, y hay que prepararles sitio. Pero este no es el sitio adecuado, primero por su alta biodiversidad, segundo por la forma en que se hace. Como lo hacen en el monte, tienen que tener una serie de condiciones, muros, etcétera, ponerlo como si fuera una obra de ciudad. Y se ha hecho este atentado para 800 metros y se ha recuperado algo de hace 40 y tantos años. Hace 40 y tantos años, cuando comentamos con los vecinos de Anaga que el árbol había que protegerlo porque era el que captaba agua, nos lo negaban, chillaban, se oponían, decían, los domingueros vienen aquí, ellos estaban trabajando de lunes a viernes en Santa Cruz, iban en el fin de semana a la zona Anaga, una parte importante. Pues se ha repetido esto hace 11 semanas, en que unas asociaciones dicen, aquí los domingueros hay que decir lo que hay que hacerlo, porque esto luego se puede continuar esta pista para comunicación, y está con nada más que 800 metros. En lugar de planificar y poner los servicios adecuados y sacrificar lo que hay que sacrificar, se hace esta tomadura de pelo. Me toco la nariz. ¿Por qué? Porque a quien le dicen eso es a una persona que era aficionado a todo el mundo submarino, de repente descubre el senderismo y es la persona que ha sacado todos los senderismos del archipiélago. Y a ese le llaman dominguero. Y lo curioso, que es lo que no entiendo y todavía no he podido hablar, es que la directora del Parque Natural de Anaga salía en las mismas declaraciones, y yo lo leo y no sé si estaba apoyando lo que decían unos y otros, pero lo que ha habido es enfrentamiento para no pasar una crítica de una inversión absurda, altísima. Eso en una zona de altísima biodiversidad. Miren, eso en el pliego de condiciones decían que había que llevarlo a vertedero. Una tierra de una calidad extraordinaria. La cantidad de una tierra buena de monte, una cuchara de sopa con colmo, puede tener cientos de miles, millones de bacterias. Lo que se ha quitado para ese futuro 800 metros que se puede hacer en miles de sitios, se hace en ese lugar. Y este es, en el Monte de las Hiedras, el símbolo de la primera incorporación de monte público, de ayuntamientos, a la conservación, en línea con la Conferencia Internacional de 1972. Esto es el tema. Y no me preocupa esta obra, me preocupa que se hayan vuelto a recoger argumentos hace 40 y tantos años en que personas dicen, este es mi territorio y para mi comodidad nadie de fuera, que son domingueros, me vienen a decirlo. En lugar que entre todos administremos estos recursos que en la primera línea, cuando salía el texto en amarillo de la Laurisilva, el primero que estaba era que la conservación de nuestros endemismos es para nosotros y las generaciones venideras y para el resto del planeta, es decir, el destino planetario que tiene la alta calidad de biodiversidad de Canarias. Este fue un tema muy delicado, en Agulo, el monte de Meriga, el Vaso, término que aprendí con aquel expediente, son las laderas, era la superficie de captación de agua, de escorrentía, que se iba a perder y había que poner una presa para que no se perdiera ese agua. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la conciencia, la identidad, que la Laurisilva era una vindicación, una identidad de la población insular. Lanzarote y Fuerteventura no estaban en esa línea, de convivir, de respetar un testimonio que estaba en el sur de Francia, en el norte de Italia, hacía muchísimo tiempo y los grandes hielos la hicieron desaparecer.
La campaña en prensa fue muy potente. Se iba frenando, no había manera que aquello arrancara. Una de las personas conocidas en aquel momento, que era la cara en las campañas, lo declararon persona non grata en Agulo. Todavía no me han dado el certificado del acuerdo de la corporación. Y cuando dicen eso no tiene importancia, ahí hay cuatro matos, no tiene importancia. Había aprendido una persona que le habíamos criticado en 1971 y 1972, pero cuando el director general de Montes va a Estados Unidos y cambia, una palabra muy técnica, el paradigma de la conservación, es decir, los objetivos de la conservación, cambia radicalmente. Y cuando había debates en el Club La Prensa en el día, de repente nos damos unos codazos y decimos, mira quién está ahí. El jefe de los forestales, José Miguel González, el que aparece en la foto soltando el muflón y que luego, el año 77, firma que hay que luchar sobre los temas exóticas e invadidas, pero no es que lo firma, es el que hace la gran revolución en los parques nacionales. Y él había asistido, había visto la conciencia social del ecologismo, no entraba en esos puntos, sino que tenía la responsabilidad de la administración. ¿Qué hizo? Una cosa en paralelo con las dunas de Corralejo. En las dunas de Corralejo, cuando se decía que no había ningún valor, él, como responsable de la Administración de Conservación, encargó a una persona, investigadora y técnica de Doñana, para que le hablara de las dunas de Corralejo. Y aquí lo que hizo es dar la orden, y cuando el ingeniero daba la orden, funcionaban todos, había un sistema muy vertical de autoridad, y se levantó uno a uno el inventario de todos los árboles que conformaban esa parte. Y ahora se queda media hectárea, un poquito de agua que ahí se pone. Como ahí se ha ido viviendo durante tiempo desde el año 82, esto es lo que acabamos de ver. Dentro de un parque nacional, dentro de una zona de altísima biodiversidad, en lo que ocupaba la presa, hace muy pocas semanas, empezaron a vaciar para que pudieran retener más el agua. Pero lo que sí quiero es que lean la primera línea. Su habitual paisaje más propio de Amazonas, el Teide más propio de la Luna. ¿Pero por qué tenemos que hacer referencia afuera? El Teide es como es, la laurisilva es como es, y lo que tenemos que enseñar es primero conocerla, invertir en investigaciones y luego enseñar lo que tenemos, no ir hacia otros modelos, hacia otros sitios. Y luego, en el segundo párrafo, la de Meriga es una de las presas más singulares y al final te habla de un extraño paisaje. Luego, el propio periodista entra ahí en que habla de la Amazonía y lo dice, esto es extraño, esto no es natural. Debemos ir a conocer, mantener un equilibrio y promover lo que es nuestro. Aquí, lo que les indicaba al principio, la fusión de Jonay a través de un brefo que se clava. Ven la sangre en la espalda de él, cerca de la mano de ella, y ven debajo de su pecho saliendo la sangre. Si nosotros nos vamos a una cultura de Disneylandia, este cuadro de Garajonay lo traduciríamos en que la sangre que llega al suelo entra en contacto con una semilla, esa semilla es el testimonio de la incomprensión hacia el amor de ellos y aparece la única hoja que tiene colores, que es el viñátigo, cuando llega el otoño. Espectacular. Ahí tienen árboles que te producen, ven esas hojas extraordinarias, cuando la hoy preocupada presidenta alemana en que posiblemente haga de nuevo unas elecciones y no mantenerse en minoría y pasea por La Gomera, cuando ha visto
estas laderas llenas del color de los viñátigos, sin que el árbol esté como un castaño sin hojas, es un espectáculo que, insisto, debemos con la naturaleza no ya protegerla, sino desarrollar otros aspectos nuestros, que es el tema de las emociones. Les anunciaba la belleza de esta imagen. Todas estas imágenes son del que el día 1, como técnico, explicará como nadie la Laurisilva de La Gomera, que es el director conservador del parque. Estas son imágenes suyas que tenemos la suerte de compartir. Esta es la característica de la Laurisilva, puesta en el dominio de las nieblas. Eso se va traduciendo en agua y hojas, hojas que actúan como esponjas. Por eso hay que llegar a un equilibrio cuando se dice que la pinocha, en otro piso de vegetación, en el pinar, hay que limpiarla. Las hojas hacen como esponjas, retienen el agua. La riqueza de las hojas en putrefacción en la Laurisilva te mantienen un mundo impresionantemente hermoso. La cantidad de insectos endémicos que a lo mejor, y me vuelvo a otro piso de vegetación, en el Teide, y permítame otra vez la muletilla nuestra, ¿cómo coño no vamos a investigar a la retama, al tajinaste, al codeso? Plantas que en el año te viven con variaciones de más de 50 grados, en que te pueden estar a 32 grados, a 28 grados y luego bajarte a 10 grados. ¿Qué secretos podemos encontrar ahí? Que la retama en flor es espectacular y el tajinaste es cierto, pero lo que nos puede aportar en la investigación puede dar soluciones a la humanidad. En determinadas de esa distribución, desde los 600 hasta los 1400, 1500, 1000 metros, hay varias fases de la composición arbórea de la Laurisilva. Esto es el aspecto que te reproduce la topografía de las lomas y de los barrancos, y que las copas están pegadas unas a otras y la iluminación prácticamente no llega al suelo. Esa planta, como decenas de plantas endémicas de la Laurisilva, esa planta tiene muchos secretos que desconocemos. Ahora hay un problema serio, se trató esta mañana en una comisión en el Parlamento, en la suelta de una polilla, de una mariposa. La diferencia está en que o abre las alas o las tiene cerradas, que se utiliza como lucha biológica, y en este caso ha sido de atentado biológico. Una especie que en otros sitios la utilizan para euforbias, es decir, familias de las tabaibas invasoras, porque perforan los puntos de crecimiento, se comen las flores, el fruto, y la han traído para La Palma, para un sitio donde crece un figarrón, y cuando hago así, chiquitito, sin alas, sin fuerza en las patas, pero que está en peligro de extinción. Y lo que nos puede indicar esa especie es fundamental. Y la han traído para que, cargándose el alimento, muerto el perro, se acaba la rabia. El Parlamento le debe dar soluciones, como en su momento se lo dio la Ley de Montes, en que decía, si hay un incendio forestal, durante 30 años no puede tener un uso urbanístico. Eso se cambió con un presidente de gobierno nacional y habría que volver a esos sitios. Luego, esta, que con sus primos hermanos cambia en colores y en tamaño, es una de las muchas especies que tiene una potencialidad. Ya apreté. Es que, perdón, porque como estoy con una catarata mal, a ver si... Sí, esta es la situación que tenemos ahora. Ahora que son las 8 y algo de la tarde. Hay oscuridad.
El blanco son todos los colores y el negro es la ausencia de colores. Vamos a ponerle luz. Con las leyes de conservación, con la figura de los parques nacionales, podemos tener una elegancia de imagen que es falsa, que es la sombra. Lo real es lo que está ahí delante. Ese podrá gustarnos su talla. Puede haberlos más hermosos, menos hermosos, esas piezas de ajedrez. Pero en lo que nos hablan cuando nos hablan es de una imagen hermosa, engañadora, que no corresponde a la realidad. Son declaraciones de principios, como pueden ser los símbolos vegetal y animal de Canarias, que ya hace demasiados años que salió esa ley y no se ha llevado ni a conocimiento de la población juvenil. Aquí la definición del Parque Nacional. En la séptima línea de las letras más grandes aparece la población, para disfrute de la población. Eso es muy diferente para el disfrute del turismo. ¿El turismo es atractivo? Sí. ¿El turismo conviene que conozca el Teide? Sí, porque es un dato más para venir. Pero debe estar supeditado, como dice la ley de la red de parques nacionales, a las finalidades del parque nacional, no al contrario. El goce de la población es para controlar esa presión. Lo que está en blanco lo podemos entrar hoy o en otro momento, y si no les interesa se deja, que es esa concepción, sin duda acertadísima científicamente, un parque nacional marítimo en el Mar de las Calmas. Pero sí, pero no, al que yo me sumo, es cómo hacer un parque nacional a tirada de piedra de una de las islas, no toca las islas, para que la administración de Canarias, que no lo está haciendo bien en parques nacionales, y que lo tiene que hacer, no entre, y sea únicamente dirigido desde Madrid. Esa es un motivo de análisis y discusión, creo que bastante interesante en ello. El manifiesto Canaria Primavera, que se repartió el 6 de junio por toda la isla, la repartieron una serie de biólogos, alguno de ellos sería rector de la Universidad de Las Palmas. Otros son toda esa formación de gente potente, otros que no fueron a repartirlo, el 6 de junio como Día Internacional. Ahí donde aparece, que es lo que les ponía yo al principio y al final, en que no son palabras sino son problemas en Canarias que habría que abordar. Esta es la lista, en aquel momento potentísima. Dos sectores claramente: directores o presidentes de colegios profesionales y directores de bien instituciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de la universidad. Fue suficiente para crear una conciencia y un marco de relación. Ese marco ahora está disuelto. Hablamos de parques nacionales y lo que queremos es un turismo sostenible, como si debía estar los parques al servicio, y cuando habla de los parques, que es la joya de la corona, hablar del resto. ¿Seremos capaces, manteniendo reductos fundamentales para saber cómo funcionan y poderlos ampliar en los niveles potenciales de las islas o en otros sitios? ¿Seremos capaces de ver más allá, teniendo la idea de que la mar nos une y no nos separa? Podemos ver cosas más altas o más bajas, es lógicamente desde La Gomera, viendo el Teide. ¿Tendremos futuro? ¿Conviviremos? ¿O las personas que ahora tienen menos de 40 años, menos de 20 años, especialmente estas últimas, su futuro será tener tendinitis de estar pegados a un aparatito, a poder acceder a un mundo inmenso de información, pero no saber buscar información? ¿Qué solución tenemos? ¿Cómo convivir con el planeta? Es lo que yo quería, a través de dos términos que aquí se potencian, que fue ecología, parques nacionales o tradiciones de Garajonay. Ahora estoy dispuesto y a su disposición para, si tienen a bien, preguntarme algo, y agradecerles la atención que han tenido.
Pues entonces, a salir por las calles. Perdón un momentito. Ahora cuando salgamos a la calle de la Laguna, les quiero hacer una invitación. Nada más desde la puerta. Miren a la derecha, miren a la izquierda y la calle principal de la Laguna Patrimonio Mundial, que no se ha explicado correctamente, cuya razón de ser son las manzanas, palabra que no utilizamos nosotros, la organización urbanística, y vean cómo da una sensación de pobreza y hay un solo edificio bien iluminado. Y es esa filosofía que yo he querido analizar. Lo extraordinario se pone y se cuida y lo cotidiano ni caso. Y la naturaleza es lo cotidiano y debemos convivir con ella. Ahora ya corto porque ya por la hora, sí. La pregunta que quería hacerle, ¿puede seguir usted hablando? ¿Perdón? No le oí. La edad me deja... En los pasillos, en los sitios, en tribunas, debemos hablar, debemos comunicarnos, debemos repartir los tiempos y respetarnos, pero si no hablamos, el futuro de nuestras islas, y cuando digo nuestras islas, porque yo tengo, ahora que está el nacionalismo, y no califico a través de Cataluña, yo aprendí una cosa muy pronto, ser del mundo desde aquí, pensar en el planeta y actuar localmente, con esa filosofía, y por eso siempre estaré hablando. Y si cree que podemos compartir cosas, ahora, fuera, o otros días, ahí estaremos. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias por su presencia.